Bueno, muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Listo, perfecto. Bueno, yo básicamente prendí la cámara para saludarlos, es un gusto. Mi nombre es Andrés Santana. Estoy en Phoenix Contact desde hace alrededor de 6 años. Soy gerente de producto de mercadeo para Phoenix desde hace más de un año. Y pues bueno, hoy vengo a hablarles un poco de todo lo que es soluciones en confiabilidad en la alimentación. Entonces, la vamos a hacer muy interactiva al comienzo. La idea es preguntarles también un poco de pronto qué entienden por lo que es confiabilidad en la alimentación. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Digamos que vamos a ver en esta presentación. Digamos que esta es una presentación que partimos en las 3 sesiones que va a durar este Campus Connect. Primero vamos a hablar de qué es confiabilidad en la alimentación, de pronto de comenzar a revisar qué es un proceso energético rentable, y vamos a comenzar a explorar un poco las soluciones que tiene Phoenix Contact para lo que es alimentación de sistemas de control y protección contra sobretensiones. Entonces, bueno, vamos a arrancar por este lado y yo quisiera aquí hacerles un par de preguntas eh, como para entrar un poco en materia y también entender un poco la dinámica y es, dentro de los objetivos estratégicos de todos los asistentes que tenemos aquí en el webinar, y por favor abran la mano, perdón, abran el micrófono, levanten la mano, quisiera saber, ¿alguna de sus empresas tiene como objetivo estratégico ser la más económica dentro del mercado, independientemente del producto que ustedes lanzan, sea tableros eléctricos, sea gaseosas, sea pan, sea cualquier tipo de producto? ¿El objetivo estratégico es ser uno de los más económicos del mercado o ese no está dentro de los objetivos estratégicos? A ver, de pronto, no sé, por ejemplo, Ernesto, Jaime, Luis, la gente de Aigelec, ¿qué opinan? ¿Ninguno habla? Bueno, avancemos. De pronto, alguno de los objetivos estratégicos de sus empresas es comprar lo más barato para realizar los proyectos, para hacer los mantenimientos predictivos, preventivos de su compañía, quizás anteponer precio a calidad o confiabilidad. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo de lo que es cuando perdemos un celular, y pues tenemos que ir a reponerlo de alguna manera. Usualmente no tenemos todo el presupuesto para el celular que queremos o necesitamos entre el bolsillo, sino que usualmente tenemos que sacar algún tipo de presupuesto que de pronto teníamos destinado para otra cosa y orientarlo hacia la compra de ese teléfono. Sin embargo, nosotros no vamos a preguntar al centro comercial cuál es el celular más económico que tiene dentro del centro comercial, sino seguramente con ese presupuesto que tenemos vamos a ir a buscar el teléfono que más se adecue a las necesidades o a los gustos que yo tenga. Entonces, un celular con determinado tamaño, que tenga una cámara con ciertas características, que tenga una memoria grande, bueno, gran espacio de almacenamiento, etcétera. Luego, no siempre estamos comprando lo más económico del mercado, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque siempre va a haber una marca en el mercado que lo cobre más barato en todo aspecto, en todo producto. Y yo hoy no vengo a ofrecerles ni a explicarles ni a presentarles las soluciones más económicas del mercado. Vengo a presentarles soluciones eficientes, vengo a presentarles soluciones diferenciales que tiene Phoenix Contact dentro de su portafolio para diferentes tipos de industria,
para diferentes nichos de mercado, pero que todas van encaminadas a aumentar la confiabilidad de la alimentación de sus sistemas de control. ¿Listo? Ahora iniciemos por lo que es un proceso rentable. Siempre que se arma una empresa, siempre que alguna persona o algún grupo empresarial inicia una empresa, pues el objetivo siempre va a ser obtener una rentabilidad dentro de ese proceso industrial que van a implementar. Y siempre lo podemos hacer la analogía con lo que es el Jenga. Creo que aquí la gran mayoría ha jugado Jenga. Luego la parte superior de la torre cuando estamos jugando tiene que ver con todo lo que es rentabilidad. Sin embargo, en la parte baja hay varios tipos de fichas, varios tipos de variables que nos pueden alterar y hacer caer esa rentabilidad. Entonces, dentro de esos diferentes fichas podemos tener lo que es la seguridad, y hablándolo muy crudamente, cuánto puede llegar a valer un dedo, ¿sí? Una persona que de pronto opere mal una máquina, que de pronto tenga algún desconocimiento, que de pronto no esté bien delimitado el área de trabajo y por error, por el motivo que sea, metió su mano donde no debía y pudo lastimarse o perder alguno de sus dedos, ¿cuánto le puede costar eso a la compañía? De inmediato la rentabilidad se va al piso. Usualmente la respuesta que dan a esta pregunta es, depende del dedo, no todos los dedos de la mano valen lo mismo. Tenemos un sistema de compatibilidad, digamos que en algunas ocasiones cuando las empresas se están expandiendo, están ampliando sus líneas de producción, tenemos muchísimas marcas, muchísimos oferentes dentro de la industria de diferentes tipos de componentes y usualmente si tenemos equipos que no sean compatibles, que yo traje un brazo robótico de X marca, pero tiene un protocolo de comunicación embebido que es propio del fabricante, que no es común en la industria, puede que lo traiga acá y en últimas termine ubicado, arrumado, como se dice popularmente, en algún sitio de la planta, porque no lo pude integrar con el resto de mi proceso industrial. Luego hice una inversión gigantesca en una nueva línea, en un paletizador, en un brazo robótico, lo que sea, y no lo puede implementar porque no es compatible, la rentabilidad se me va al piso. Todo el tema de la confiabilidad, yo puedo tener productos muy buenos de alta calidad con un excelente precio en el mercado, pero si al final mi proceso sufre diferentes interrupciones, tiene una baja confiabilidad en cuanto a su continuidad en el proceso, si tengo numerosas interrupciones que me bajan ese número final de producción, pues obviamente la confiabilidad de mi proceso es baja y eso me disminuye la rentabilidad. El proceso debe ser segmentable y básicamente el ejemplo más sencillo es el recibo de la casa. Nosotros sabemos cuánto podemos pagar de luz en una casa, que podemos pagar, bueno, independiente del estrato, podemos pagar 50, 100.000, 200.000. En la costa se pagan hasta 600, 700.000 pesos de energía, pero yo no tengo con claridad cuánto consumo en la air fryer, cuánto consume la plancha, cuánto consume la secadora en el caso de los apartamentos, cuánto consume la televisión, cuánto consume el computador. Tengo el global, pero no tengo segmentado el consumo de energía en mi casa. Si yo lo extrapolo a la industria, en muchas ocasiones pasa lo mismo. Yo tengo el consumo global de mi planta, pero no tengo claro cuánto consume cada uno de mis subprocesos. Luego hablamos mucho del tema de gestión energética, de eficiencia energética, pero si no comenzamos a segmentar nuestros procesos para identificar mucho más sencillo nuestras variables, pues va a ser muy complicado mantener la rentabilidad. Por último, también podemos hablar del mismo tema que es medible, que van muy de la mano con el tema que sea segmentable. Si yo voy al médico y el médico me dice, oiga, usted tiene que bajar de peso, lo primero que tengo que hacer antes de hacer dieta, que es lo que dice todo el mundo, es pesarme. Yo no sé si con la dieta que vaya a hacer baje o suba,
o qué tanto bajé o qué tanto subí. El primer paso es pesarme, el primer paso es medirme, saber contra qué tengo que contrastar. Entonces, al hacer mi proceso segmentable y al hacer mi proceso medible, puedo ser mucho más eficiente energéticamente hablando y eso me permite aumentar la rentabilidad de todo mi proceso. Sin embargo, si volvemos aquí a la figurita del Jenga, si al final en la parte superior tenga la rentabilidad de todo mi proceso, de toda mi planta industrial, y el proceso no es confiable, en últimas, básicamente la rentabilidad se me puede venir al piso. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer la analogía básicamente? Y es que a todos no nos duele lo mismo como personas. A algunos les duele la espalda, a otros les duele la cabeza, otros tienen gastritis, otros digamos que últimamente comenzamos a sufrir con las manos por el tema de los portátiles, del celular, de la tablet, etcétera. Y a todos yo no les puedo enviar la misma receta, el mismo medicamento. Seguramente si yo le envío acetaminofén puede que le sirva muy bien a la persona que le duele la cabeza, pero al que le duele el estómago no tanto, ¿sí? Y si yo le envío algo, algún relajante muscular para el que le duele la espalda, puede que lo mismo, al del estómago no le funcione y el de la cabeza tampoco. Si yo extrapolo eso de manera industrial, no todas las empresas tienen los mismos problemas, tienen los mismos dolores, las mismas falencias. En uno podemos hablar de todo lo que tiene que ver factor de potencia y digamos que esta imagen que fue como la que más nos aprendimos algunos en la universidad y es el tema de las potencias activas, reactivas. A otros nos pueden decir, oiga, es que mi planta está ubicada en una zona rural, cercana a Bogotá, cercana a alguna ciudad principal, el suministro de energía no es tan estable, hay muchísimas interrupciones de energía, tenemos muchas caídas de rayo en la zona. Entonces, es un tema diferente, es un dolor totalmente diferente. En otros casos, no, yo estoy ubicado en un parque industrial, somos cola de circuito. Cuando llegan todas las plantas en la mañana e inician a las 7 de la mañana, el voltaje se nos baja hasta 380, pero cuando todo el mundo a las 6 de la tarde, 7 de la noche está apagando, el voltaje se sube a 500 voltios. Luego, no a todos les puedo especificar el mismo equipo, no para todos tenemos la misma solución, no todos tienen la misma capacidad de inversión y el mismo músculo financiero para resolver estas necesidades de la mejor manera. Luego, aquí comenzamos a evaluar diferentes soluciones y es lo que vamos a ver a lo largo de estas 3 sesiones en el Campus Connect. Entonces, aquí algunos datos interesantes, algunos indicadores, y es que este último es el más importante. Los costos de una parada no planeada pueden ser de 2 a 5 veces lo que cuesta una parada planeada. Luego, en el orden de ideas, tenemos más de 300 horas de pérdida en la industria de producción por año. Este indicador de acá es particularmente de Alemania. Más de $532.000 se pueden perder en una hora de parada del sector automotriz. Aquí en Colombia puede que no sea un fuerte, pero en Alemania están las plantas de Mercedes-Benz, de Porsche, de BMW, de Volkswagen, entre otros. Luego, es un sector bastante fuerte allá. Aquí en Colombia puede, dependiendo de la industria, puede haber un promedio de $188.000 de lo que puede costar una parada de planta no planeada en el sector industrial. Luego, esto impacta bastante. ¿Cuáles son las causas que más normalmente nos vamos a encontrar? Pues seguramente sobrevoltajes, interrupciones de la red, cortocircuitos, sobrecargas, daño de equipos eléctricos, entre otros. Pero en últimas, esos equipos eléctricos se dañan finalmente por alguna de estas 3 variables principalmente. Luego, ¿cuál es el trabajo diario de todos los ingenieros, independientemente si son de mantenimiento, de proyectos, de innovación?
es buscar soluciones justamente innovadoras, aumentar los índices de producción, aumentar la protección de su sistema, mantener un trabajo en equipo ideal de tal manera que todo el mundo esté coordinado y apoyado apuntando hacia el mismo lado, ¿sí? Tener ideas nuevas de cómo reducir los tiempos y los costos de producción, las paradas de mantenimiento que sean predictivas y preventivas mucho más que las correctivas. Y en ese orden de ideas, nosotros en Phoenix Contact tenemos un portafolio que permite encontrar diferentes soluciones a esas preguntas que día a día nos hacemos en la industria, como por ejemplo, ¿cómo me aseguro de que cómo puedo reducir el tiempo de ensamblaje de mi tablero eléctrico? ¿Cómo puedo garantizar un suministro continuo de energía? ¿Cómo puedo garantizar una comunicación confiable? Y para eso tenemos diferentes áreas funcionales en donde tenemos un grupo de productos enfocado en resolver algunas necesidades puntuales de ustedes como clientes. Hoy particularmente vamos a hablar de cómo proporcionar energía confiable, va a ser la primera parte, de cómo garantizar una continuidad en el suministro eh, eléctrico para sistemas de control principalmente. Y en últimas, todo esto que les he mencionado, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Qué es la confiabilidad de la alimentación? Es garantizar una alta disponibilidad de planta, es evitar fallos en las instalaciones por paradas de planta no planeadas, tratar de irnos hacia un monitoreo preventivo y predictivo que nos permita reducir los costos por esas interrupciones no planeadas dentro de cada uno de los procesos industriales, ¿sí? Proteger y alimentar, pero de manera inteligente, saber en dónde debemos proteger, qué debemos proteger dependiendo de la criticidad de nuestro proceso, cómo podemos alimentar y tener un monitoreo preventivo de todo nuestro sistema de control. Y en últimas, eso que nos lleva a mejorar todo el indicador de confiabilidad de mantenimiento, que las plantas industriales siempre tratan de trabajar por eso. Cuando alguna planta en producción quiere llegar a sus niveles de producción óptimos y al final del ejercicio no puede, siempre el culpable va a ser el departamento de mantenimiento. Luego, aumentar y mejorar, mantener ese indicador de confiabilidad es bastante importante. Y en últimas, pues mejorar el ambiente laboral también, la calidad de vida, porque cuando tenemos estas interrupciones no planeadas, finalmente al que van a llamar, al que van a molestar la vida, al que le va a tocar trabajar hasta tarde o desde temprano, va a ser a todo el departamento de mantenimiento. ¿Listo? Entrando un poco en detalle ya de lo que son los niveles de confiabilidad, nosotros podemos tener algún par de niveles que son los que vamos a revisar en estas sesiones. Y es uno, un nivel básico en donde tengo la alimentación en AC de mi sistema de control, perdón, de mi tablero eléctrico. Esa alimentación, ese voltaje en AC lo puedo proteger a través de un DPS. Voy a distribuir esa energía en AC y en algún momento voy a necesitar convertirla a DC para operar seguramente algunos equipos de control que tengo. También puedo proteger esos equipos de controles electrónica sensible a través de los DPS. También puedo distribuir esa energía. En el nivel de confiabilidad intermedio ya puedo comenzar a monitorear todo el consumo de la energía, principalmente en AC. Podemos implementar lo que son vigilantes de tensión, de corriente, que nos permiten tener un monitoreo correctivo de lo que son algunas variables de nuestro sistema. Y con esa fuente de alimentación también yo puedo complementarla para comenzar a hacer una primera redundancia en la alimentación a través de UPS en DC, proteger con breakers de curva electrónica, que este concepto del nivel medio lo vamos a ver en la próxima sesión, y
más allá de las UPS en DC, también puedo generar una redundancia en DC cuando la criticidad de mi proceso así lo sugiere. Y lo que es ya el monitoreo de las sobretensiones, que es como colocarle unos ojos al DPS, de tal manera que pueda tener un monitoreo, un mantenimiento y una vigilancia mucho mayor de todo lo que son las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar a revisar algunas de las soluciones. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o todo está claro. Por el momento no veo nada en el chat. Entonces, bueno, vamos a iniciar, perdón, por lo que son las fuentes de alimentación. ¿Listo? Entonces, en las fuentes de alimentación, digamos que en la gran mayoría de soluciones que tiene Phoenix Contact dentro de su portafolio, vamos a tener soluciones para diferentes tipos de industria, lo que nos permite llegar a múltiples nichos de mercado, a casi que cualquier tipo de industria, sea de aplicaciones básicas o sea de aplicaciones de alta especificación. Y pues bueno, vamos a iniciar con lo que son las fuentes de alimentación. Quiero comenzar por la fuente de alimentación Quint. Esta es una fuente, digamos, que me gusta acá resumirla en un video mejor. Esta es una fuente de alimentación que tiene un par de características especiales y es esta de la reserva en potencia dinámica y estática del 200 y del 125%. Explico esto. Es decir, que una fuente de 24 voltios a 10 amperios nos puede soportar hasta 20 amperios durante 5 segundos y hasta 12,5 amperios de manera permanente. De tal manera que en últimas ustedes están requiriendo una fuente de 10 amperios, se les está suministrando una fuente de 12,5. ¿Y eso para qué nos sirve cuando no tenemos la certeza de si en un futuro nos vamos a expandir, vamos a ampliar un poco nuestra aplicación y en últimas necesitamos un extra de carga para la fuente en cambio de cambiar la fuente por uno más grande? Esta fuente nos permite ampliarnos sin ningún inconveniente, no genera ningún desgaste adicional dentro de la fuente. Aparte de eso, tenemos también un tema de monitoreo preventivo. Acá que tengo un contacto seco que básicamente me arroja el estado OK, pero también tengo dos salidas de control. Esas dos salidas que me permiten alarmas por bajo y alto en potencia, voltaje y corriente. Cualquiera de las tres, tanto el contacto seco como cualquiera de las dos salidas, las puedo configurar de esa manera. Y adicionalmente, esta salida 2 también puedo configurarla en potencia, voltaje y corriente, pero de manera análoga, de 4 a 20 miliamperios. Es decir, que si la fuente, yo puedo colocarle una alarma a la fuente para que me indique cuando esté al 90% de su consumo y lo puedo usar con la salida uno o o el contacto seco, pero en la salida 2 puedo, por ejemplo, que me muestre en un rango de 4 a 20 miliamperios cuál es el consumo que está teniendo la fuente entre 0 y 10 amperios. Adicionalmente tengo unos botones que me permiten configurar la salida de voltaje de la fuente entre 24 y 29,5 amperios. Tiene un apagado remoto también la fuente para aplicaciones que no trabajen 24/7. Aparte de eso, tengo una indicación LED de manera local sobre la fuente que me indica no solo que el DC está OK, que la salida está OK, sino el porcentaje del consumo e incluso cuando la reserva en potencia esté por encima del 100%. Adicionalmente a eso, tiene una tecnología NFC que me permite comunicarla con cualquier teléfono que tenga esta tecnología y que podamos descargar una aplicación de manera gratuita y poder configurar el, la fuente con todas estas variables que les acabo de comentar directamente desde la aplicación. Y tenemos también esta tecnología que es una desconexión selectiva de cargas. Entonces, usualmente, ¿qué pasa? Cuando tengo una fuente que me está alimentando varias cargas de manera paralela, puede ser
una pantalla, un PLC, un switch de comunicación, y en alguna de esas cargas hay un corto. Usualmente lo que pasa es que la fuente se reinicia, se resetea, se switchea, como se llama industrialmente. En este caso, la fuente está en la capacidad de identificar cuál es la carga que está generando ese corto, y desde que cada carga tenga su breaker individual, puede ser un breaker curva C sin ningún problema, pues vamos a identificar. Esto es lo que pasa cuando tenemos una fuente normal, se switchea, se resetea toda la aplicación. Con la fuente de Phoenix Contact tenemos esta desconexión selectiva de cargas que nos permite desconectar solo la carga que está generando eh, ese, ese sobrecorto, ese corto, y nos permite que el resto de la aplicación funcione sin ningún problema. ¿Listo? Esta fuente está no solo para salida 24 voltios, tenemos incluso un inversor de 24 voltios con salida en 110 en AC, que tiene uno que también tenemos con entrada a 110 AC y salida 125 DC, por ejemplo, para el tema de subestaciones. Desde 1.3 hasta 40 amperios. Tenemos algunas opciones que son las terminadas con un más, que nos permite tener una pintura barniz de protección, que nos permite hacer redundancia sin necesidad de un equipo adicional. Tenemos la opción de tener una comunicación IO-Link, y pues como ustedes se están dando cuenta en el video, las pruebas que se le hace a esta fuente son bastante robustas para garantizar la máxima funcionalidad de este equipo. Listo, pasamos a lo que es una fuente de alimentación estándar. Aquí, más de lo que tiene, voy a hablar es de lo que no tiene con respecto a la Quint. No tiene la desconexión de carga selectiva, no tiene la reserva en potencia permanente, pero sí tiene una potencia dinámica. Ya no es del 200%, sino del 150% durante 5 segundos. Esta ya puede venir tanto trifásica como monofásica, tiene su conexión pushing, y esta fuente va muy enfocada en ahorro en espacio, ahorro en tiempos de montaje. También tenemos la posibilidad de que tenga una comunicación IO-Link. Y esta fuente, digamos que ya tiene un LED indicador inteligente en donde el verde me dice que está ok, el amarillo me habla que está el 90, por encima del 90% de la capacidad de la fuente, y el rojo que ya la fuente entró en corto y pues se va a desconectar. ¿Listo? De esta fuente también tenemos una variante, y es, digamos, la que tiene breakers incluidos. Entonces, esta es una fuente de alimentación que del mismo modo tiene las mismas características de la fuente trío que acabo de mencionarles, pero ya tiene hasta 8 breakers incluidos. Tenemos dos opciones: la de 10 amperios, que trae 4 breakers incluidos, la de 20 amperios, que trae 8 breakers incluidos, y pues tenemos un ahorro bastante importante dentro del tablero eléctrico. Cada breaker se puede configurar por independiente en su salida de control. La podemos configurar entre 1 y 10 amperios. Acá tenemos los LEDs indicadores que nos permiten saber a cuánto está configurado el canal. Esta por default ya tiene comunicación IO-Link, tiene un contacto seco de indicación de la salida, y pues por obvias razones no se puede conectar en paralelo y en serie, básicamente porque ya tienen los breakers acá incluidos. Mostrándolo un poco de manera gráfica, esto es lo que podemos tener en una aplicación estándar: una fuente de cualquier fabricante con sus 8 breakers electromecánicos. Nosotros acá ya ahorramos hasta un 60% de espacio con la integración de esos circuit breakers dentro de la fuente. ¿Listo? Entonces, como les comento, son dos versiones las que tenemos actualmente en nuestro inventario, que son 10 amperios, 4 breakers, 20 amperios, 8 breakers, y este año salió una nueva fuente que es trifásica con 20 amperios y 40 amperios, 8 breakers, cualquiera de las dos. ¿Listo? Y por último, para hablar del tema de fuentes, vamos a hablar de la fuente uno, que es una fuente estándar en todo lo que, perdón, es una fuente de funcionalidad básica
Es una fuente que viene con conexión en tornillo, que tiene pues diferentes tensiones de salida, no tiene ni la desconexión selectiva de cargas, ninguna de las reservas en potencia. Básicamente es una fuente para aplicaciones estándar que la tenemos entre 1 amperio y 40 amperios, únicamente entrada en AC, rendimiento rendimiento elevado por encima del 94%. Luego, es una fuente también bastante fiable, incluso esta es muy utilizada también en países donde hay estaciones, debido a que podemos tener un arranque confiable por debajo de 40 grados centígrados. ¿Listo? Tiene por supuesto su LED de confirmación. Y acá tenemos como un paralelo entre las tres fuentes en donde pues podemos ver que la Quint es la que más características tiene, en donde podemos tener la desconexión selectiva de cargas, la reserva en potencia tanto dinámica como estática, que tiene eh, el monitoreo preventivo y un descargador de gas al interior de la fuente que también es como un mini DPS que está dentro de la fuente y me permite protegerla de manera eficiente contra sobretensiones, tanto no solo la fuente, sino las cargas que están aguas abajo de la fuente. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar a hablar un poco del tema de los DPS. Digamos que el DPS usualmente es un dispositivo de protección contra sobretensiones, ¿sí? Acá voy a omitir un poco estas diapositivas, pero acá ¿qué pasa? Que básicamente esto es una onda sinusoidal que nosotros podemos llegar a tener en cualquiera de nuestras industrias, pero si yo le hago un zoom, me puedo llegar a encontrar a este tipo de eventos al interior de cada una de esas ondas. ¿Qué pasa con esos eventos? Que me pueden dañar los equipos, digamos que volviendo acá un momentico, si yo voy en moto y me topo con un reductor de velocidad o los que comúnmente son llamados policías acostados, yo por un policía acostado o por un hueco, de ambas maneras me puedo caer en la moto. Eléctricamente hablando, una sobretensión o una subtensión me puede dañar el equipo eléctrico. En última, los DPS, en donde trabajan y en donde son muy fuertes en todo lo que tiene que ver con sobretensiones transitorias. ¿Y qué es un transitorio? Es una fuente, es una sobretensión que es en un periodo de tiempo muy corto, por debajo de 4 milisegundos. De ahí para allá ya se considera una sobretensión temporal. Entonces estamos hablando de nanosegundos, microsegundos y hasta 4 milisegundos. ¿Qué pasa? Que una de las primeras preguntas y una de las primeras inquietudes es eh, si ya tengo breakers, porque uso DPS. Los breakers son eh, para proteger contra sobrecorrientes, los DPS son para proteger contra sobretensiones. Y por otro lado está el tema de el tiempo de respuesta. Entonces estamos hablando que un breaker puede estar por alrededor de los 80 milisegundos. Luego puedo pasar algún tipo de estas sobretensiones y el breaker puede que no se dé ni por enterado. ¿Listo? Ahora, ¿de qué manera me llega o de qué manera se puede generar sobretensiones? Uno, el tema de la descarga electrostática. Otro, el tema del switcheo, que es el más común que vamos a ver dentro de la industria. Y otro, por supuesto, que es el tema de rayos. Entonces, el de la descarga electrostática, por ejemplo, podemos hablar de diferentes tipos de eventos que pueden pasar dentro de la industria, en donde tenemos, por ejemplo, la fricción de algún tipo de componentes dentro del proceso. Pero ¿qué pasa? Que esa fricción, esa electrostática nos da incluso para poder prender un fogón. Cuando, por ejemplo, me estoy quitando la chaqueta de la moto que llegué a la planta, esto también nos puede impactar, nos puede ayudar. Algo que se ve muy común en cualquier tipo de industria es el paso de partículas de un lado al otro, la fricción generada por esas partículas en cualquier arrocera, en cualquier harinera, en donde trabajen plástico incluso también. Luego,
eso ya comienza a generar incluso atmósferas inseguras porque ya se generan gases por el paso de eso, los vapores de líquidos también que pues hay en muchas industrias. Luego, todas esas partículas, todo ese material que va quedando, nos puede llegar a sumar hasta 18.000 voltios, únicamente haciendo lo que normalmente hacemos dentro de cualquier proceso industrial. ¿Listo? Por otro lado, tenemos lo que son los switcheos, ¿sí? Y por switcheos entiéndase lo que es prender y apagar equipos de manera transparente. Prender y apagar la luz. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en donde un contactor de 24 voltios, la bobina de 24 voltios, lo único que voy a hacer es desconectar esa bobina, no voy a hacer absolutamente nada más. El contactor, pónganle la marca que quieran, nosotros como Phoenix Contact no tenemos contactores, pero pónganle la marca que quieran, puede ser de buena calidad o de baja especificación, y sin embargo, ese contactor de 24 voltios que me va a generar este pico de voltaje que llaman, estamos hablando de que puede llegar a ser hasta 1048 voltios, que lo vemos aquí en la parte de abajo, que fue lo que nos indicó el osciloscopio. Luego, otras fuentes de perturbación, el motor. En cualquier industria hay motores. El funcionamiento de los motores me genera perturbaciones hacia todo mi sistema eléctrico. Luego, nosotros tenemos diferentes actores que nos ayudan a generar esas perturbaciones al interior de nuestra planta, independientemente de qué producto sea. Motores hay en todas, contactores, variadores, hay en todas las industrias, switches para prender y apagar cosas. Luego todo esto me está generando. Y por el otro lado tenemos el tema de rayos. Entonces, acá estamos viendo el Empire State de Nueva York. Por aquí donde tengo el puntero está la punta del pararrayos, pero el rayo cayó en cualquier otro lado. Entonces, el rayo es un fenómeno aleatorio atmosférico. Uno con el pararrayos puede atraer el rayo, mas no puede garantizar que el rayo vaya a caer sobre el pararrayos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el switcheo? Acá digamos otro ejemplo de Bogotá. Aquí caen más de 100 rayos en una tormenta fácilmente. En ese momento, mientras llovía muy acá este fue un video de un partido, en un partido que se suspendió porque cayó un rayo directamente sobre el arco. Y las torres, los pararrayos en el campín están sobre las torres de iluminación. Luego, ¿cuál es la diferencia entre las perturbaciones generadas por un rayo y por un switcheo? Usualmente que las del rayo son destructivas. Sabemos que cae un rayo y tumba árboles, rompe transformadores, mata vaquitas, etcétera. Mientras que todas las perturbaciones generadas por los switcheos son acumulativas, de tal manera que básicamente van cayendo, van cayendo, van cayendo, hasta que finalmente el aislamiento interno de nuestros equipos se daña, y es cuando aparece el famoso: ah, ingeniero, yo ayer apagué el equipo, apagué la máquina, hoy la fui a prender y no prendió. Puede que de tantos sucesos, de tantas perturbaciones por switcheo que se haya tenido, ya el aislamiento interno de ese equipo se haya deteriorado tanto que finalmente el equipo se daña. Una de nuestras ventajas que tenemos como Fénix a nivel empresarial es que, perdóname acá, nosotros tenemos un laboratorio certificado donde hacemos las pruebas. Aquí que vamos a ver una prueba básicamente en donde tenemos un tablero de breakers, acá tenemos un DPS, acá tenemos una borna que me está haciendo paso, más no está anclada nada, no está anclada ningún riel, está suelta la borna. Luego, ¿ellos qué van a hacer? A generar una sobretensión por switcheo y luego una sobretensión por rayo, eh, acá dentro de este laboratorio.
Y pues vamos a ver cómo las diferencias que hay entre cada una de las ondas generadas. Entonces, acá básicamente el ejercicio es como con Farmaton, sin Farmaton. Vamos a ver una sobretensión generada eh, hasta 47 kilovoltios en la onda de switcheo sin con DPS. Entonces, pues no pasó nada. Nos dimos cuenta que el DPS protegió la onda, la borna látigo, básicamente porque no estaba anclada en ningún riel. Ahora se va a hacer la misma operación, pero ya sin DPS. Ya ahí se escucha que totea que pues hay un daño en los breakers y se va a hacer la misma operación, pero ya emulando, perdón, la onda del rayo. Entonces, en esa onda del rayo, por acá, perdónenme, quedamos por aquí. Entonces, entonces el impacto es mucho mayor, como lo que les mencionaba ahorita, puede ser mucho más destructivo eh, el impacto por rayos que lo que puede llegar a ser por una sobretensión por switcheo. Luego, aquí en este slide podemos ver de qué manera nos llega la sobretensión y es básicamente galvánico, que es, yo generé la sobretensión por un conductor y por ese mismo conductor me llega la sobretensión al equipo final. Tenemos esta que es capacitivo, que es muy similar a cómo pueden funcionar los condensadores y es que entre dos placas dieléctricas a ciertas condiciones se puede transmitir energía también, pero sin embargo la más común que vamos a ver es la inducción, que es la famosa ley de la mano derecha en donde tenemos eh, un campo electromagnético que gira en sentido de las manecillas del reloj cuando tenemos una corriente que va en esa dirección. Ese es el que más aplica, sobre todo porque tenemos cableado de potencia y cableado de control, e incluso de comunicaciones dentro del mismo, dentro de la misma canaleta. ¿Por qué hace 10 años no usábamos DPS? Básicamente porque los equipos de antes eran muy eléctricos. Podemos recordar un televisor de los que tenían seguramente nuestros abuelos, nuestros papás, que eran muy grandes, que ocupaban media sala, que eran de tubos de vacío. Estos televisores hoy los tenemos curvos, 4K, con una cantidad de aplicaciones que ya son muy delgados, muy grandes, con muchísima más definición. Luego tienen electrónica sensible al interior, muy junta entre sí, que las hace que sean mucho menos, que soporten mucho menos sobrecargas de lo que soportaban los otros equipos. Entonces, acá básicamente cómo funciona un DPS. Cuando yo tengo una carga, la idea es instalar el DPS en paralelo, de tal manera que cuando el DPS ve la sobrecarga, lo que hace el DPS es desviarme esa sobrecarga hacia tierra, haciendo que a la carga únicamente le llegue el voltaje que yo requiero. ¿Listo? Ese es el funcionamiento principal de lo que es un DPS. Digamos que acá vamos a ver todo lo que son la coordinación de protecciones. Entonces, nosotros tenemos tres etapas dentro de la protección de DPS, en donde tenemos los DPS etapa uno, que son los que van instalados en el tablero principal de entrada de la planta, en el que viene alimentada las subestaciones o en el tablero que queda a la intemperie. Tenemos los DPS tipo 2 que van instalados en los tableros de distribución que ya están internos de la planta, que ya vienen alimentados de este tablero principal, pero que no tienen contacto directo ni indirecto con un rayo. Esto sí, porque podemos tener la acometida, por ejemplo, podemos tener un tablero interno en una planta pero que viene alimentada la cometida desde un poste y básicamente le cayó un rayo al poste y por inducción justamente me puede entrar esa sobretensión al tablero
En este caso no vamos a tener contacto ni directo ni indirecto con un rayo porque ya el tablero va a estar interno dentro de la planta y vamos a tener un DPS tipo 3 que va a estar protegiendo lo que es electrónica sensible, PLCs, pantallas, switches y equipos de control en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas tenemos nosotros con nuestros DPS? ¿Qué portafolio tenemos? Entonces, tenemos los DPS tipo uno, tenemos los DPS tipo 2, los DPS tipo 3 y tenemos este DPS tipo uno más 2 que es especial para en esos tableros principales de planta que tenemos electrónica sensible, un equipo de control, un variador gigante, un variador de potencia con el control a 440 incluso, tenemos una pastilla que nos protege en tipo uno y una pastilla que nos protege en tipo 2. Ya para finalizar la sesión de hoy, quiero mostrarles un poco las ventajas que tenemos con nuestros equipos. Y ese primero tiene un contacto seco que nos indica el estado de las pastillas. Es compacto y enchufable de tal manera que si se daña alguna de las pastillas, puedo reemplazar solo esa pastilla sin necesidad de reemplazar el DPS completo. Puedo tener una banderilla verde o roja que me indica el estado de la pastilla. Obviamente cuando se pone en rojo la pastilla hay que reemplazarla y podemos ver esa visualización a través del contacto seco. Puedo marquillar cada una de las pastillas por independiente. No es fácil sacar la pastilla, hay que apoyarse en alguna de las herramientas que tenemos. Es codificado, si nosotros nos damos cuenta, el neutro es totalmente diferente a las otras pastillas y la puedo ubicar en cualquier sentido sin necesidad de tener ningún problema en cuanto al cableado. Entonces, pues bueno, de mi parte, esa era mi presentación para el día de hoy, todo lo que tiene que ver con las sobretensiones, con los equipos de alimentación. Ya digamos que para la siguiente sesión vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la medición de energía, la importancia de esa medición. Vamos a hablar un poco de la redundancia en DC, todo lo que son las UPS, módulos de redundancia, cómo complementar eso con con nuestras fuentes de alimentación y todo el concepto de breakers electrónicos que es relativamente nuevo dentro de la industria. Digamos que usualmente usamos fuentes de alimentación con breakers termomagnéticos estándar y la idea es que para esa electrónica sensible podamos usar también unos breakers que respondan mucho más rápidos y que vayan dedicados a proteger esa electrónica. Entonces, pues de mi parte no me queda sino agradecerles. No sé si tengan algunas dudas, algunas inquietudes.